A partir de ahora estamos en Estudio Z. La voz de una generación. La actualidad desde nuestra mirada. La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Acompáñanos al Estudio Z. Una generación al aire. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Estudio Z. Saludo a quienes nos escuchan por Uniradio, la 107.7 FM, y a las personas del norte del país que nos escuchan por la regional de Salto. Saludo también a mi compañero de conducción, Lucas López. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Lucía, un gusto. Hola a todos y todas. Muy bien, Lucía, vamos a contarles los contenidos que tenemos preparados desde el equipo de producción. En este programa vamos a tratar la desigualdad como un tema que enfrentan diferentes sectores de la sociedad. En ese panorama, como tema central, estaremos hablando sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes del INAU, para lo que vamos a recibir en Estudio Z a Natalia Argencio, directora del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, o sea INAU, en representación del Frente Amplio. Y además en nuestra sección de comodines les traemos información sobre la ley de talles. Les recordamos también que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como _Estudio Z y en X como Estudio Z _. Además, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, donde pueden repasar todos los programas anteriores. Y bueno, ahora recibimos a Lía, Leandro, Paulina y Camila para la mesa de noticias. Noticias destacadas. Decimotercera marcha por la salud mental exige el cierre de los manicomios y el cumplimiento de la Ley de Salud Mental del 2017. Así es, el jueves pasado se realizó la 13ª marcha en defensa de la salud mental, la desmanicomialización y la vida digna, bajo el lema Manicomios nunca más. Participaron más de 200 personas que reclamaban el cumplimiento de la Ley de Salud Mental aprobada en 2017. A pesar de la lluvia que acompañó la caminata, los manifestantes exigieron el cierre de los centros psiquiátricos prolongados, que según la ley deben clausurarse antes del 2025. Sin embargo, advierten que el Estado no parece cumplir con los plazos establecidos. Cecilia Baroni, psicóloga e integrante de la organización Coordina Loca y el Frente Antimanicomial, destacó que 7 años después de la aprobación de la ley, aún falta voluntad política para llevar a cabo los cierres de las instituciones psiquiátricas prolongadas. Bueno, falta todavía una intencionalidad más clara y obviamente mayor presupuesto, o que se vayan cerrando lo que existe para que ese presupuesto ayude a abrir otras cosas. Porque en general, históricamente y no solo en Uruguay, atender la salud mental y las problemáticas de los padecimientos no es prioridad para ningún gobierno. Entonces, bueno, más vale tener estas instituciones enormes, que ya sabemos todo lo que generan. Eso es según la visión de los gobiernos, entre la imposibilidad de cambiar, mantener lo que hay. La marcha, que recorrió la avenida 18 de julio desde la universidad hasta llegar a la Plaza Seregni, fue acompañada por tambores y consignas que denunciaban el abuso de terapias como el electroshock y la falta de alternativas dignas. Los participantes hicieron un llamado a transformar el enfoque de la salud mental, integrando derechos como el acceso al trabajo y a la vivienda. La marcha cerró con una emotiva proclama que llamó a la ternura como forma de resistencia y a desmantelar la cultura de encierro. De que nos miren, nos escuchen, nos mimen, nos quieran, que no nos tengan miedo. También necesitamos amor, cuidado, escucha y paciencia. Insistimos, queremos vivir, queremos existir más allá de su cordura. Previamente, en Estudio Z, habíamos conversado con Aparicio Sarabia, director del Instituto Nacional de la Juventud, INJU, por el lanzamiento de la campaña Ni Silencio ni Tabú, con el objetivo de abordar el bienestar mental desde un enfoque comunitario. Todos somos actores de bienestar Bien. hacia los demás. Las actitudes que yo tomo con respecto al diálogo que estoy teniendo contigo, si valido tus emociones, si no minimizo lo que me estás contando, si le doy atención, y lo mismo si intento establecer también de mi parte un intercambio contigo, con las personas a las que rodeamos, con las personas a las que queremos. Ese es el mensaje principal que hay que darle a la sociedad toda. FENAPES realizó un paro nacional de 48 horas en los liceos públicos. Así es, Lucía. En el país se está desarrollando un paro de 48 horas en los liceos públicos
convocados por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, que comenzó el martes 15 de octubre y se extiende hasta este miércoles 16, en protesta contra la reforma educativa implementada durante el actual gobierno. Los docentes denuncian que los ajustes realizados por la Administración Nacional de Educación Pública afectan tanto la educación como las condiciones laborales. Reclaman por un recorte de $300 millones en educación, 564 grupos menos de 2019 a 2022 y el peligro de la efectividad de más de 2.000 docentes, entre otras cosas. El paro comenzó con ocupaciones en diversos centros educativos, 5 en total, entre ellos el Bauzá y el Ligaba. La dirigente de FENAPES, Camila Menchaca, cuestionó la gestión del gobierno en materia educativa. Quien está yendo en contra de los hijos de los trabajadores son las autoridades que están generando que el año que viene haya un conjunto de grupos que no van a existir y por lo tanto se superpoblen los otros grupos que sí existan, que nosotros le podamos dedicar menos tiempo a cada uno de los estudiantes. Cuando se empeoran nuestras condiciones de trabajo, están empeorando las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, es decir, las condiciones en las que los estudiantes pueden desarrollar sus tareas. Cuando nosotros tenemos grupos superpoblados, cada vez le podemos prestar menos atención a cada uno de ellos, hacer un trabajo singularizado, específico, según sus necesidades, sus potencialidades y su desarrollo. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, se eliminan todos los cuartos del Bauzá, ¿quiénes se ven afectados por esa eliminación de los cuartos? ¿A dónde van a ir esos estudiantes? En respuesta, ANEP aseguró que los centros educativos permanecerán abiertos. En medio de la polémica, la presidenta del Consejo Directivo Central de ANEP, Virginia Cáceres, lamentó la magnitud de la medida, considerando que afecta a estudiantes en un momento crítico del año académico. Además, afirmó que el paro se hizo por motivos políticos. Cuando se anunció el paro, se dijo que era un paro político en contra de la transformación. Yo diría que es en base a esto, que es un paro ideológico en contra de la transformación educativa, que tampoco es ninguna novedad. Desde el inicio de esta administración hemos tenido diferencias de carácter ideológico pedagógico con el sindicato en lo que tiene que ver con la transformación educativa, o sea que en ese sentido no es la primera vez que se manifiestan, así lo han hecho a lo largo de estos 4 años. Lo que sí sorprende de alguna manera es que al final de una administración, con el proceso ya casi finalizado, en la etapa de diseño final, estamos a punto de aprobar los programas y con llevando más de un año de implementación de la transformación, bueno, que en estos momentos se plantee con tanta fuerza y con 2 días además de paro, bueno, sí, nos sorprende tal vez el grado de virulencia de la medida. En la mañana del 16 de octubre, los sindicatos de enseñanza se concentraron en el Monumento al Gaucho y marcharon por la avenida 18 de Julio. A la paralización de actividades también se unieron maestros de diversas escuelas de Maldonado y Canelones, docentes de UTU y algunos centros privados. Emiliano Mandacén, secretario general de FENAPES, se refirió a las acusaciones del gobierno de que este paro es político. El paro es político en el sentido que hay una definición política de hacer un paro porque hay una vulneración a las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje. Pero además es político porque las acciones que tomó el gobierno de ajustar el presupuesto en $300 millones entre la ANEP y UDELAR, reducir la cantidad de grupos, la pérdida salarial durante gran parte del periodo, que ahora lo que nos hace es recuperar el poder adquisitivo, pero no recuperar el salario, que es otra cosa que se intenta tergiversar públicamente. El PIT-CNT defendió el plebiscito de la Seguridad Social en cadena nacional. El pasado lunes 14, la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos, integradas por el PIT-CNT, organizaciones sociales y sectores del Frente Amplio, mediante una cadena nacional, defendió el plebiscito por la seguridad social para reformar la Constitución. Dentro de las principales propuestas de esta consulta popular se encuentra bajar la edad jubilatoria a 60 años, que la reciente reforma del actual gobierno fijó en 65. Igualar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. En los 8 minutos que duró la cadena, se apuntó a que la reforma actual aprobada por el gobierno de Lacalle Pou impacta directamente en la vida de las personas y sus seres queridos, y se hizo hincapié en la necesidad de mejorar las jubilaciones porque, según afirmaron, en los hogares más pobres, el 40% de los ingresos proviene de una jubilación o pensión, y mejorarlas impactaría directamente en este segmento. A su vez, el video emitido hizo alusión a que no se trata de una campaña impulsada por un partido político. Esta no es una propuesta de un partido político.
es una propuesta de la gente, personas comunes como vos y yo, que luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida. El spot también destacó consignas como recuperar el derecho a jubilarse a los 60 años, eliminar el lucro de la seguridad social refiriéndose a las AFAP y aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, tal como establece la papeleta blanca por el sí. En este sentido, se advierte que si una persona pierde el trabajo luego de los 65 años, le será muy difícil reinsertarse en el mercado laboral. Solo el 18% de las personas logra reinsertarse en el mercado laboral a esa edad. Y esperar sin esperanza hasta los 65 es condenar a esa gente a la miseria. En cuanto a las AFAP, el video emitido recuerda que en 1989 se llevó a cabo una reforma constitucional para garantizar el aumento de las jubilaciones y, según lo entiende la organización, no hubo la catástrofe que otros pronosticaban. Además, agrega que eliminar las AFAP es no permitir que se hagan negocios privados con el dinero de las jubilaciones y es devolver al Estado 1.500 millones de dólares al año, que se pueden destinar para mejorar las presentaciones sociales. En el video se compartieron cálculos respecto de cuánto cobran las personas por su afiliación a una AFAP. Y ahora sabemos que el 90% de las personas que se jubilan por las AFAP reciben menos de 5.000 pesos por mes. Además, de cada 100 pesos que aportás, 20 se los queda la AFAP y calculan la jubilación como si todas las personas fueran a vivir 100 años. Cabe recordar que este plebiscito se llevará a consulta popular el próximo domingo 27 de octubre, instancia en la que tendrá lugar junto a las elecciones nacionales y el plebiscito de allanamientos nocturnos. Cerca de un centenar de facultades argentinas protestaron en contra de la desfinanciación de la universidad pública. Desde hace ya un par de semanas, la educación terciaria argentina se encuentra movilizada ante el veto por parte del presidente Javier Milei de la Ley de Financiación Universitaria, que además fue ratificada por la Cámara de Diputados. Esta ley, que ya había sido aprobada por el Senado el 13 de septiembre, establecía una actualización de fondos para las universidades, preveía gastos para su funcionamiento y para el mantenimiento de la infraestructura, mejoras en los salarios docentes, becas a estudiantes e inversión para investigaciones, ciencia y tecnología. Pero el miércoles 9 de octubre, el Senado decidió seguir los pasos del presidente y ratificar el veto a la ley. Si bien 160 diputados votaron en contra y 85 a favor, no se llegó a los 2 tercios necesarios que se necesitaban para poder rechazarlo. Milei insiste en que el déficit fiscal tiene que seguir siendo cero y que eso no se negocia, y afirmó que si los diputados querían darle ese dinero a las universidades, debían entonces sí o sí dar de baja a otra partida. En las últimas horas, en distintos actos públicos y entrevistas que dio Milei, si bien dijo que la universidad pública no estaba en discusión, igualmente cuestionó a los universitarios y a las instituciones en sí. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. Nosotros nunca discutimos que la universidad sea pública y no arancelada. Nosotros lo que queremos discutir es que sean auditadas. Solo los queremos auditar, entonces si usted no quiere ser auditado es porque es un chorro. Más claro le voy a echar agua. El que no quiere ser auditado es porque es un chorro. Acá la discusión es si quieren ser o no auditados. No quieren ser auditados. Bueno, ¿por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse. Por su parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las universidades de todo el país, se dijo que el 70% de los salarios del personal docente y no docente se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Además, ante los medios, la estudiante de la UBA, Lula Schiffmacher, desestimó las palabras del presidente de que la universidad es solo para ricos y habló sobre todo lo que ha generado a nivel estudiantil después del veto. Después del veto, hubo una reacción genuina de cientos y cientos de estudiantes de todo el país, donde justamente hoy la palabra que recorre la Argentina es facultad tomada. Digo, realmente esta es una respuesta que estamos dando los estudiantes frente a un gobierno que quiso mandarnos a guardar.
Un gobierno que quiere privatizar la universidad pública, que quiere que funcione con la mayoría de los docentes cobrando salarios por abajo de la línea de la indigencia, muchísimos ad honorem incluso, y nosotros como estudiantes entendemos que eso no lo podemos permitir. Por eso tomamos las medidas históricas de lucha que tiene el movimiento estudiantil, que tiene el movimiento obrero, que es el de las tomas de las facultades, para poder hacer presión y poner en la agenda la importancia que tiene hoy en día la universidad pública para cientos, miles, millones de jóvenes en nuestro país que tienen el sueño de poder recibirse como profesionales, de poder tener una vida mejor, de poder dedicarnos a lo que nos gusta, lejos de lo que dice mi ley hoy, que es para ricos. El 45% de los estudiantes están bajo la línea de pobreza en la universidad y cada vez nos cuesta más poder acceder. Los reclamos y movilizaciones siguen y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que nuclea a todos los gremios docentes y no docentes de nivel superior, convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 17 de octubre. Además de que ya se anunció una semana de lucha que iniciaría el lunes 21. Todo esto a la espera de que el gobierno dé marcha atrás a esta idea de no actualizar las partidas económicas a las universidades o se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Muchas gracias por la noticia y toda la información. Ahora vamos a pasar al primer comodín de esta edición y hablaremos sobre la Ley de Talles. Comodín. La Ley de Talles fue puesta en estudio nuevamente. En abril de 2024, la iniciativa volvió a ser considerada por el Parlamento. El proyecto establece que las prendas de vestir deben ofrecer en todos los talles que correspondan a las características físicas de la población masculina y femenina uruguaya de cualquier edad. Para hablar sobre este tema recibimos a Melanie y Cecilia, que estuvieron trabajando en la producción de Estudio Z sobre este tema junto a Eugenia, María José y Manuela. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y sí, durante todos estos años la Ley de Talles ha pasado por diferentes momentos y se ha intentado legislarla durante 17 años. En 2007, el diputado nacionalista Carlos Enciso propuso por primera vez la Ley de Talles y la iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero no se aprobó en el Senado. Luego se volvió a presentar otra vez en 2016 y fue rechazada nuevamente. Y en 2021 la diputada Frente Amplista Betiana Díaz desarchivó el proyecto en 2016 y con la ayuda de los colectivos como Ley de Talles UI y Diversa propusieron y lograron modificar parte de la ley. La ley de talle establece que las prendas de vestir deben ofrecerse en todos los talles que correspondan a las características antropométricas de la población masculina y femenina uruguaya de cualquier edad, que se realiza cada 10 años para mantener actualizada la información morfológica de los uruguayos y uruguayas. La ley busca promover e incentivar que la industria, tanto de la vestimenta como la del calzado, tenga prendas y artículos que abarquen la mayor escala de talles posibles, en base a la morfología de los ciudadanos de nuestro país. El proyecto abarca a quienes comercializan, distribuyen, importan o alquilan prendas de vestir y calzado, y deja como excepción a los comercios que venden ropa usada, la venta de saldos de temporada o por cierre de comercio, y a los que se dedican a la vestimenta de alta costura y prendas a medida. Desde Estudio Z estuvimos conversando con Cristina de León, una mujer que se dedica hace 35 años a la confección de ropa para marcas de la industria uruguaya. ¿Qué escala de talles confeccionamos en nuestro taller para las marcas que trabajamos? Por lo general se trabaja 0, 1, 2 y 3, que correspondería en lo que se usaba acá antiguamente a un 38, 40, 42 y 44. O sea que es relativamente para gente delgada. Este testimonio muestra como una parte importante de la industria uruguaya de la confección no considera la elaboración de talles ni muy chicos ni muy grandes. En marzo de este año, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados había aprobado una nueva redacción del proyecto de ley de talles que contiene algunos cambios con respecto al aprobado en 2023, aunque en abril fue rechazada y volvió a comisión. La propuesta anterior plantea la multa y sanción para aquellos comercios que no contaron con una extensa franja de talles. Este se modifica con la nueva propuesta para exoneración tributarias para empresas que ofrecen una amplia diversidad de talles. Aparte de esto, se plantea la eliminación de la expresión de talle único, pero esto finalmente no se aprobó. Y a todo esto, ¿cuáles son los argumentos de este proyecto? Bueno, no encontrar talle ha generado diversos problemas psicológicos y autoestima en un gran porcentaje de compradores. Aproximadamente el 63% de la población tiene dificultad para encontrar su talla en las tiendas y no accede a las prendas que desea comprar porque solo se venden en talle único.
Y ahora vamos a escuchar el testimonio de una mujer que se llama Paula, a la que le ha costado en más de una ocasión conseguir talle. En mi experiencia como persona con talles objetivamente fáciles de encontrar en cualquier tienda, como son el S y el M, me ha pasado aún así en tiendas tal vez no tan genéricas como las que solemos ver en los centros comerciales, sino otras tiendas tal vez de galerías o cosas así, que tienen un público más objetivo, con un cuerpo prácticamente irreal y pequeño, en el que venden ropa para chicas de tal vez, no sé, 17 años o más, del tamaño de una niña de 10. Y eso a mí me llama muchísimo la atención porque es muy complicado que alguien de mi edad sea fisionómicamente de la manera en la que es la ropa que fabrican para un público como nosotras. Tal vez en modo de respuesta a testimonios como los de Paula, la última propuesta del proyecto presenta diferentes mecanismos para dar estímulos que permitan cubrir la oferta de vestimenta. ¿Qué es esto de los estímulos? Como dijimos, adentro de los cambios que se hicieron, se apunta a incentivar mediante exoneraciones tributarias dispuestas por el Poder Ejecutivo a aquellos comercios que venden el rango de talles que corresponde a las características antropomórficas de la población y respetan los parámetros de precio de la relación costo y venta. Además, se ofrece como beneficio la posibilidad de dar publicidad en medios oficiales y cualquier otro tipo de promoción a todos los comercios que cumplen con una amplia franja de talles, facilitando el acceso de población a sus productos. ¿Y qué estudios se han realizado para recaudar información? It Retail, que es una compañía especializada en la investigación de marcas y gestión de datos, en mayo de 2022 realizó la primera investigación sobre uso de talles de vestimenta y calzado y se dio a conocer que 1 de cada 4 adolescentes comienza una dieta después de no encontrar su talla. 1 de cada 5 personas se enoja consigo misma o por cómo está su cuerpo por la falta de talles en el mercado. Y en el caso de las mujeres es 1 cada 5 las que después de vivir esto tienen depresión. El 32% de las personas que no encuentran su talle cambian su conducta. Lo más común es dejar de comprar ropa debido a la frustración que esto genera. El 92% se encuentra diferencias entre un mismo talle en distintas marcas y tiendas. Y el 53% declara no conocer marcas de ropa que tengan otro talle diferente al S, M y L. Y el 81% solo encuentra talles únicos en prendas que desearía comprar. Y el solo 95% de esas personas piensa que es necesaria la ley para que sea justa para todo el momento de comprar ropa. Consultamos a una mujer llamada Patricia que nos contó cómo se siente cuando no encuentra talles en las tiendas. Considero que algunos de los talles no son reales, lo que marca la etiqueta con las medidas que debería ser. Es una situación que me hace sentir incómoda muchas veces. Para mí, comprarme ropa es una experiencia de la cual siempre disfruté, pero bueno, con este tipo de situaciones realmente no está bueno. Además, este proyecto crea una comisión. ¿Cuáles serían los objetivos de esa comisión? Sí, se plantea la creación de la Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho de la Vestimenta, que estaría conformada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que actuará como presidente, y por miembros de los Ministerios de Industria, Desarrollo Social y Trabajo. Va a contar también con la participación de un representante del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, del INEFOP, delegados de los principales gremiales empresariales relacionadas y representantes de organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo sea promover y defender el derecho a la vestimenta, junto con integrantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes sindicales. La comisión promoverá el desarrollo de programas educativos y de concientización sobre el desarrollo de la vestimenta, el trato digno y la diversidad de talles. Esta no es la única propuesta. También se propone crear comisiones temáticas, que podrían incluir a entidades públicas o privadas, así como especialistas en los temas tratados, y se prevé la posibilidad de celebrar convenios con instituciones tanto públicas como privadas. Bueno, muchísimas gracias Cecilia y Melanie por acompañarnos con esta información. Volvemos en unos minutos nada más con el tema central de Estudio Z. Tema central. Como ya lo adelantábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes,
específicamente sobre lo que están amparados en el Estado por el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, que conocemos como INAU. Si bien es el encargado de promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, el sindicato que nuclea a los trabajadores del INAU denunció en reiteradas ocasiones que no se están dando las condiciones óptimas para el desarrollo y el crecimiento de esta población. La directora del INAU, en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, con quien vamos a estar hablando luego de la pausa, alertó que en el 2020 el 10% de los menores que ingresó al INAU fue por causas de pobreza. En 2023 este número prácticamente se duplicó porque aumentó 21%, lo que equivale al 1% de la población total de menores en el país. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a vivir y crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas. Otra de las problemáticas denunciadas es el desbordamiento y el hacinamiento en los hogares en los que viven muchos de estos niños y las salidas no acordadas. En estas salidas, niños y adolescentes se exponen a situaciones como consumo problemático de sustancias y explotación sexual, como ocurrió con la adolescente de 16 años de Rivera, que falleció tras tener a su hijo, en mayo de este año. En 2023 hubo más de 9.400 salidas no autorizadas de los hogares del INAU. Vemos un panorama donde se denuncia que son varias las partes que no están funcionando correctamente, lo que imposibilita pensar en la posibilidad de un buen desarrollo para los niños que viven bajo estas condiciones. Estudio Z se contactó con Carlos Salaberry, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, su INAU, para que nos contara desde su perspectiva cómo es trabajar en INAU y en qué condiciones se encuentran. Sí, Salaberry nos contaba que para trabajar allí se tiene que tener un gran compromiso con los niños, niñas y adolescentes, ya que la mayoría de las tareas que realizan son interactuando con ellos y sus familias, que viven situaciones duras. Claramente, si bien hay distintos tipos de actividades de prevención que de repente no implican un trato directo con las situaciones familiares y con los propios niños, tienen sus derechos vulnerados, la inmensa mayoría de los trabajadores están abocados a tareas vinculadas directamente al trato con las familias y a los niños y adolescentes. Y bueno, son situaciones muy duras por las que han atravesado y el contacto permanente con esas situaciones requiere generar, digamos, mecanismos y fortalezas en las personas que trabajamos con estas situaciones. Y bueno, te pregunto a vos, Martina, que estuviste en contacto con ellos. ¿Cómo ve el sindicato la situación del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay? Bueno, por lo que nos contaba el secretario general del sindicato, lo ven con mucha preocupación, ya que el INAU está atravesando por una situación crítica en cuanto a la gestión y la lentitud que tienen para dar respuestas a situaciones de máxima emergencia, entre otros factores. En primer lugar, nosotros vemos al INAU en estos momentos con mucha preocupación, dado que el cometido que tiene la institución, sobre todo en lo que hace a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, está atravesando por una situación crítica. En esa situación crítica influyen varios factores. Uno que nosotros hemos señalado en más de una oportunidad tiene que ver con la gestión, es decir, hay una situación a nivel de quienes toman las decisiones en la institución que lo hacen con una lentitud, digamos, que conspira contra la posibilidad de dar respuestas rápidas a situaciones de emergencia que están atravesando, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿qué preocupación central han tenido como sindicato? La preocupación central que tienen es que hace tiempo vienen luchando con respecto al hacinamiento que hay en varias instituciones. El secretario Carlos Salaberry nos contaba que en algunos casos ha habido 50 niños, niñas y adolescentes en centros que cuentan con la capacidad para solamente 20. Pero hay situaciones de superpoblación sostenidas en el tiempo y nosotros lo hemos denunciado públicamente y hemos desarrollado distintas acciones sindicales para de alguna manera negociar con las autoridades que adopte medidas para generar una calidad de atención a niños y adolescentes como corresponde, ¿no? Y por ejemplo hemos tenido medidas de cupo, que significa que no dejamos ingresar a un centro en particular más población hasta que la administración logre ampliar la capacidad o conseguir otro tipo de solución para la admisión de nuevas situaciones, ¿no? Hemos tenido centros que están previstos para 20 niños con tener 50 una noche, por ejemplo. Son situaciones que se repiten en el tiempo y es una preocupación central que hemos tenido como organización de trabajadores por la situación de los niños y por las condiciones de trabajo que se vuelven especialmente difíciles en esas condiciones. ¿Y cuáles serían las medidas que debería adoptar el INAU para mejorar la atención de estos niños, niñas y adolescentes?
Son varias, pero el secretario general del sindicato hace énfasis en que no solamente el INAU tiene que adoptar medidas, sino que también lo tienen que hacer otras instituciones, como puede ser el sistema educativo, el sistema de salud, entre otros. Son actores que tienen que generar una respuesta antes de transferir al INAU la responsabilidad de la cobertura de toda una cantidad de aspectos referentes a la vida de niños, niñas y adolescentes. También nos dijo que en muchos casos se da que las escuelas o liceos algunas veces no admiten a los niños ni adolescentes que están en el INAU porque tienen algunos problemas de conducta. La situación de la infancia, hay otros actores en la sociedad, hay otros actores públicos que tienen, desde nuestro punto de vista, que ocuparse de distintos aspectos. Hay una tendencia histórica a transferir al INAU la responsabilidad de la cobertura de toda una cantidad de aspectos de la vida de niños y adolescentes, que hay instituciones específicas, por ejemplo, todos los temas vinculados a salud mental, a adicciones, son aspectos que es el sistema de salud, que tiene que el principal actor en generar una respuesta. Lo mismo el sistema educativo, en muchas circunstancias le cuesta mucho al INAU hacer que distintas escuelas o liceos admitan a la población que está internada en INAU, porque muchas veces tienen algunas dificultades de conducta, de comportamiento, y son sistemas que tienden a expulsar a los niños y adolescentes. También nos estuvo hablando del organismo que dispone la internación de los niños, niñas y adolescentes en INAU, que es el Poder Judicial. Los jueces, que son los que disponen, en este caso, la internación. Y el código establece que la internación debe ser la última medida y por el menor tiempo posible. Sin embargo, no es un criterio que se siga en todos los casos y es frecuente que la internación sea la primer medida frente a una situación de probable vulneración de derechos. Por lo tanto, en ese sentido, INAU también se ve recargado de situaciones que de repente podrían trabajarse en su contexto familiar mediante otro tipo de medidas y no en la de la internación. Por ejemplo, un seguimiento a través de equipos especializados o otro tipo de dispositivo propio de INAU de tiempo parcial. Pero bueno, eso hace que sea muy complejo el funcionamiento del sistema, ¿no? Y que muchas veces se vea desbordado. Muy bien, hacemos una pausa y a la vuelta estaremos recibiendo a Natalia Argencio, directora del INAU, por parte del Frente Amplio. Ya volvemos con Estudio Z. Entrevista central. Continuamos con más Estudio Z. Estamos profundizando sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la órbita del INAU. Para conocer un poco más sobre la temática, recibimos a Natalia Argencio, directora del INAU en representación del Frente Amplio. Bienvenida, Natalia. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, el porcentaje de menores ingresados al INAU por causa de pobreza se ha duplicado en los últimos años. ¿A qué consideras que se debe esto? Nosotros estamos para introducir a la audiencia cuál es la realidad de las infancias y adolescencias en el sistema de protección y por qué esta realidad de desprotección está instalada en nuestro país hoy, ¿no? Hay una vulneración de derechos muy grandes que es multicausal, obviamente, ¿no? Y depende de cuánta importancia, digamos, le da el Estado, ¿no?, a garantizar realmente la protección de las infancias y adolescencias y a evitar la vulneración de derechos, que es lo que lamentablemente no ha sucedido. Hoy el tránsito de las infancias y adolescencia transita por lo que es la trama de la desprotección. Tenemos la agudeza de la pobreza, tenemos el incremento de la desigualdad, las faltas de oportunidades y sumado a todo eso tenemos una situación de vulneración de derechos por parte del Estado, que es una vez que estas gurisas y gurises tienen diferentes situaciones. Tú pusiste, por ejemplo, sobre la mesa la causal pobreza como un indicador de vulneración de derechos que determina que ese niño, niña o adolescente tenga que ser separado de su medio familiar por haber perdido su familia, la capacidad de cuidado, y termina ingresando al sistema de protección. Una vez que ingresa a este sistema de protección, luego se dan situaciones de vulneración de derechos dentro del sistema de protección, como por ejemplo exposiciones a redes de explotación sexual, a
nuevas redes de narcotráfico. Lo vemos esto con los incrementos de las situaciones de salidas no acordadas. Que esto con mi equipo fuertemente pusimos la realidad de las salidas no acordadas como un indicador de vulneración de derechos. Entonces, toda esta trama de desprotección que se da hoy lamentablemente en lo que es las realidades de las infancias y adolescencia genera, ¿no?, luego una situación de incremento de vulneración de derechos, y la realidad que el Estado no tiene hoy a nivel de los organismos que deberían estar trabajando en la protección, no tiene una forma articulada, no está la interinstitucionalidad abocada a atender el problema. Entonces la realidad es que se agudiza estas realidades de las niñas y niños, como por ejemplo situaciones de abuso sexual, de incremento de violencias, ¿no? De las violencias incrementado un 66%, ahora después vamos a eso. Y cuando ingresan, ¿qué le ofrece el Estado para restituir ese ejercicio de derecho? No hay acceso a atención de salud mental, entonces se los comienza a medicar. ¿Por qué? Porque instalan crisis, porque no son atendidos, porque no hay suficiente cantidad de recursos humanos para brindar garantías de protección, y terminan siendo ingresados a razón de esas crisis, ingresados en clínicas psiquiátricas. Entonces hoy tenemos niños que fueron vulnerados sus derechos en su familia, y cuando ingresan a las instituciones del Estado, como es INAU, para brindar protección, también están siendo vulnerados sus derechos. Y me gustaría preguntarte, relacionado con esto que vos decías, ¿qué acciones se están realizando para garantizar que la pobreza no siga siendo una causa de separación de niñas y niños y adolescentes de sus familias? Lamentablemente no se han realizado acciones ni por parte, no se han realizado acciones que hayan contribuido a evitar, sino todo lo contrario. Lo que sucedió fue que las acciones dispuestas por el gobierno generaron la agudeza de esta situación. Tenemos que recordar como decisión del gobierno lo que fue el decreto 90-2020, en marzo del año 2020, donde el Poder Ejecutivo, lo que no me sale la palabra ahora, solicitaba a los organismos del Estado proceder a disminuir lo que eran sus gastos en inversiones, disminuir sus gastos en lo que era la contratación de recursos humanos, disminuir el gasto en funcionamiento. O sea, querían disminuir el gasto del Estado. El problema es que INAU disminuyó el gasto del Estado, su presupuesto. La apertura del ejercicio fue sin incremento presupuestal, eso está constatado en cada uno de los documentos del área de planificación y presupuesto de INAU. Entonces, cumplió con ese decreto que mandó el Poder Ejecutivo, que había que achicar gastos. Después, ¿qué sucedió por parte de otros organismos del Estado? Por ejemplo, Mides retiró muchos de los proyectos que estaban en los territorios. O sea, para poder abatir las situaciones, ¿no?, de la consecuencia de la pobreza, de la consecuencia de la pérdida de capacidad de cuidado, lo que se tiene que hacer acciones en relaciones a las familias, en relaciones al lugar donde habitan las niñas, niños y adolescentes. O sea, se tienen que generar condiciones de trabajo, se tienen que generar condiciones de acceso a la vivienda, o sea, se tienen que generar todas estas que son derechos humanos básicos, ¿no? Todo alrededor de su entorno, del entorno de esos niños. Porque de esa manera nos aseguramos que se trata de trabajar articuladamente para que esa familia no pierda la capacidad de cuidar. Pero el Estado, ¿qué hizo? Decidió que había que reducir el gasto del Estado, ¿tá? Entonces, no solamente que solicitó la reducción de los presupuestos, sino que también retiró los proyectos del territorio. Entonces, no se trabajó por parte de lo que le compete a INAU, que no va relacionado a generar el trabajo o la vivienda, ¿tá?, pero sí generar los acompañamientos y la protección. Este retiro
evitó que se trabajara en la prevención, evitó que se trabajara en la promoción de los derechos, y eso lo que generó fue un incremento en los oficios del Poder Judicial, el incremento de la judicialización. ¿Tá? Es la evidencia que tenemos, porque la pregunta que me hicieron ustedes la respondo con: no se realizó absolutamente nada, ¿tá? En forma articulada, con un enfoque integral, ¿tá? Para evitar esta pérdida de cuidado de la familia y para realmente garantizar la protección de las infancias y adolescencias. Pensando no en lo que no se hizo, sino en lo que capaz se debería hacer, sería justamente eso, lograr poder articular las diferentes instituciones, organizaciones que deberían, desde su lugar cada una, lograr. Mira, lo que nosotros trabajamos mucho con nuestro equipo fue en evidenciar la realidad de la desprotección de las infancias y adolescencias, porque lo otro que hay es un vacío de información. Claro. Entonces los observatorios, el Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU se debilitó, o sea, desapareció. No hay publicaciones, no había publicaciones que dieran cuenta de la realidad que se están viviendo, que están viviendo las infancias y adolescencias. Entonces, si no se evidencia la realidad, no hay, las políticas no van a ir hacia atender el problema, porque no lo ven, el problema no existe. Si el problema no se ve, el problema no existe. Y eso es terrible. Entonces nosotros trabajamos en evidenciar esa realidad, y en eso es que logramos tener hoy sobre la mesa los indicadores del sistema de protección, el incremento de la cantidad de niños y niñas del sistema de protección, que del 2020 al 2023 incrementó en un 21%, la causal pobreza, que se duplicó del 2020 al 2023, se duplicó, pasó de 10% a 20%, la situación de las violencias, que incrementaron en un 66%. La situación, más de 8.000 niñas y niños y adolescentes son víctimas de violencia hoy. Las situaciones de explotación sexual, que incrementaron, las situaciones de las denuncias de Línea Azul. Toda esa evidencia de lo que nos permite es decir, bueno, acá hay un problema, porque para poder decir hacia dónde tenemos que ir, tenemos que visualizar el problema y además darle la importancia que tiene para poder ser priorizado. Es grave que el 1% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país esté institucionalizado. Es grave que el 1% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país sean víctimas de violencia. Y es grave que quienes tienen que estar garantizando la protección hoy estén vulnerando sus derechos, ¿tá? Y lo que están haciendo además, como no pueden, no se han generado, ¿no? El Estado ha fallado realmente en la protección, lo que se pone sobre la mesa continuamente es el encierro como medida de protección. Entonces, es que además, visibilizándolo, es que se puede saber que es un problema real más allá de números. Se puede hablar de porcentajes de un 1%, pero si vos lo visibilizás se puede ver la situación que son cosas reales que están pasando a niños, niñas, adolescentes reales. Exacto. Y eso que dijiste es muy importante, porque cuando nos vamos muy a lo metodológico, a lo estadístico, a veces nos alejamos de esto, ¿no? De la realidad que está pasando hoy, que está atravesando la vida de las gurisas y de los gurises. Entonces, el caso de Rivera es un caso emblemático. ¿Por qué? Porque se puso sobre la mesa lo terrible de la desprotección. O sea, estamos hablando de un adolescente que, o sea, la primer muerte materna del Uruguay fue en un adolescente, ¿no? Que estaba bajo el sistema de protección, que durante su estadía dentro, o sea, del sistema de protección, con sus múltiples salidas no acordadas, fue víctima de múltiples situaciones de explotación, de abuso, de vulneración de derechos, un embarazo adolescente y una muerte a consecuencia de toda esta desprotección. Con respecto a ese caso lamentable que pasó en Rivera, ¿se sabe por qué las investigaciones comenzaron mucho tiempo después y se hizo público después? Y se hizo no por parte del INAU, sino porque una periodista investigó el caso. ¿Se sabe por qué fue así? No es que yo no puedo responder que se sabe o no se sabe. Yo tengo mi
o sea, como tu visión. Mi visión, gracias. Sí, mi visión, ¿tá? Habiendo estudiado todo el caso, continuamos estudiando las investigaciones que se fueron realizando. Por un lado, tenemos el mundo adulto que mira hacia el mundo adulto. Entonces tenemos investigaciones que van de la mano a si la investigación, si se hizo lo que decía el manual de procedimiento ante la salida no acordada. Y de repente la investigación resulta diciendo, sí se hizo. Terminó la investigación. ¿Entienden lo que digo? Voy a que hay foco a veces el mundo adulto en validar el accionar de los procedimientos y se aleja del objeto real de la investigación, que es la realidad de esa gurisa que salió. ¿Qué pasó cuando salió? O sea, cuando vuelve, bárbaro cuando sí vuelve, pero en el momento que salió, tengo que sí o sí tener sobre la mesa una cantidad de acciones para ir a buscarla, para garantizar la protección. Si estás frente a situaciones de vulneración de derechos que implican delitos, o sea, se tiene que encerrar a los perpetradores y no a las gurisas. No, claro. Claro, pero eso no sucede. Y se vuelve a eso de cómo en realidad cada uno pareciera estar actuando por separado más que articular las cosas para... Totalmente. Nosotros... Yo, a veces, lamentablemente, en estas situaciones no se validan los relatos de las adolescencias. En estas situaciones muchas veces se enfocan en determinar que el accionar del equipo no tuvo omisiones, y no se trata de que sea una mirada punitiva. Acá el objetivo es que todos las trabajadoras y los trabajadores de INAU, ¿no?, todos quienes estamos hoy en esta institución deberíamos estar abocados a dar cumplimiento a la misión institucional. Eso hace a la cultura de protección, pero eso lamentablemente no ha sucedido porque hay déficit de recursos humanos, no ha habido capacitaciones y la mayoría de las designaciones de cargos de mandos medios, de direcciones departamentales, son designaciones directas y muchas de ellas son más de índole política, como es el caso de Rivera, y no de índole técnica. Y, por ejemplo, tal vez los trabajadores que están más en contacto con los niños y eso, ¿tienen la formación necesaria para trabajar con ellos o no? No, tenemos un déficit muy importante de capacitación, tenemos déficit de técnicos, tenemos déficit de supervisiones. Entonces, cuando digo déficit de técnicos es que podemos estar hablando de... No hay la cantidad de psicólogos, de trabajadores sociales, acorde a lo que determina el modelo de atención. O sea... Eso fue otra de las cosas que trabajamos también con los equipos de desarrollo programático en todo este periodo de gestión, en que para decir, ¿no?, si algo está bien, tener un modelo nos permite contrastar la realidad. Pues las políticas sociales a nivel de lo que es la protección de infancias y adolescencias, es como que hace muy poco que empezaron a diseñar metodologías de abordaje. Entonces, continúa así, nosotros vinimos en el 2020 con el equipo que hicimos la transición con la administración anterior y dijimos, bueno, hay que profundizar en los modelos de atención, porque así exigimos después que se contrate la cantidad de gente con la expertise que tienen que tener, con la especialidad que tienen que tener, acorde a la cantidad y a las realidades de las niñas, niños y adolescentes que hay que atender. Bueno, eso sucedió a nivel programático. Logramos con muchísimo esfuerzo, con el equipo luego, con mi equipo de dirección, luego que estaban estos documentos armados, escritos, logramos que llegaran a directorio y se aprobaran, pero no se dio cumplimiento. Entonces hoy Uruguay no tiene atención para las situaciones de explotación sexual. Y hoy tenemos en todo el Uruguay situaciones de explotación sexual. Sí, no solo dirigido hacia niños, niñas y adolescentes, es algo
global. Sin lugar a dudas, o sea, acá la explotación sexual es un problema real, ¿no? Es un problema que afecta, que es de género y generaciones específicamente. Tenemos también, por supuesto, que tenemos varones también siendo víctimas. También tenemos la situación de que se entrelazan las redes de lo que es el narcotráfico, la captación para adolescentes, para el narcomenudeo, y la vinculación que tiene el narcotráfico con la explotación sexual. Entonces son graves problemáticas que tiene el país, que a esta población, ¿no?, más vulnerable las afecta directamente. Claro. Entonces, por eso es que yo quiero responder con todo esto que me estoy yendo un poco por las ramas, les pido disculpas. ¿Qué hay que hacer cuando decimos qué hay que hacer ante toda esta situación de desprotección? Que hoy se hizo pública, como decías tú, con la situación de la muerte del adolescente de Rivera. ¿Qué es lo que y con todos los indicadores que yo vengo compartiendo, y que a nivel del Parlamento se llegó a una interpelación, y que a nivel de la Suprema Corte de Justicia se dispuso a través de la acordada 8208 un reglamento donde los jueces van a empezaron ya a ir a los centros de 24 horas a controlar, ¿no?, a generar un contralor visualizando la realidad de cómo viven y dónde viven estas niñas, niños, adolescentes que están bajo la protección del Estado. Pero igualmente eso no bastó para que el gobierno impulsara acciones articuladas para proteger. Y lo primero que había que hacer, cuando decimos vuelvo al reconocimiento del problema, es declarar la emergencia nacional, ¿tá?, del sistema de protección, la emergencia nacional en que se encuentran las infancias y adolescencias hoy en nuestro país. Declarar esto, ¿qué objetivo tiene? Cuando digo, bueno, se declara la emergencia, ¿y qué hacemos? ¿En qué consiste declarar la emergencia? Declarar la emergencia, nosotros poníamos como 4 grandes puntos, es instalar el discurso, primero que nada, el discurso bajo el enfoque de perspectiva de derechos, ¿tá? No punitivo. No si no punitivo hacia las trabajadoras y los trabajadores, no si la gurisa tenía muchos novios, ¿no?, como se dijeron en varias declaraciones. Claro, la base es que los derechos están siendo vulnerados, independientemente de lo demás. Por eso, ¿cuál es lo que tenemos que discutir? Bueno, tenemos que instalar la discusión con la perspectiva de derechos. Tenemos que hacer un análisis de economía política. ¿Qué es análisis de economía política? Es que hoy el presupuesto de INAU, más allá de todas las restricciones que tuvo, es un presupuesto muy grande. Llega superando los 22.000 millones de pesos. 22.000 millones de pesos por año. Cuando analizamos, cuando digo economía política, digo, ¿cuánto se necesita para proteger a estos gurises y cuánto se está gastando hoy en la desprotección? Se está gastando mucho más, porque no prevenir sale más caro atender después. Entonces, y eso lo vemos con un enfoque muy, muy puntual, y esto lo analizamos nosotros desde mirándolo hasta los números exactos de cuánto se invierte en medicación, por ejemplo. 20 millones de pesos por año INAU invierte en medicación. 1 de cada 3 niñas, niños, adolescentes que están en el sistema de protección está medicado. Necesitan estar medicados. ¿Acceden a psicoterapia? No acceden. Entonces ahí digo, ¿y cuántos están internados en las clínicas psiquiátricas con alta médica? El 30% de las gurisas y los gurises que están en las clínicas psiquiátricas tienen alta médica. ¿Y eso por qué es así? Porque el sistema de protección está desbordado, entonces se genera como una calecita, porque sale del centro de 24 horas por una situación de crisis, ¿tá? Y como no hay técnicos suficientes, no hay un abordaje integral, termina derivándolo a la clínica psiquiátrica. Como para redondear esto de salud mental, las clínicas psiquiátricas, gurises, tienen un costo de más de 8.100 pesos por día. Un mes en una clínica psiquiátrica cuesta 250.000 pesos por mes.
¿Cuánto cuesta la atención de psicoterapia? 10.000 pesos por mes. Estoy como poniendo un ejemplo. Sí, más o menos, para visualizarlo bien. Entonces, proteger, prevenir, ¿no? Es mucho más económico que después. Pensando a largo plazo y todo esto de la evaluación y la planificación que al final terminaría. Exacto. Entonces, la conclusión de la emergencia es que se necesita reorganizar el gasto, sí, pero igualmente, como tenemos una emergencia muy, muy grande, tenemos que invertir un poquito más. Y me gustaría preguntarte respecto a lo que dijo la senadora Silvia Nane. Dijo que INAU quiso declarar reservada toda la información. ¿Considera que esto es cierto? Por supuesto que es cierto. Eso es muy cierto. INAU declaró el 10 de febrero todos los expedientes en categoría, le puso categoría de reservados. Y lo fundamentó que era en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y es totalmente contrario a derecho. La ley dice todo lo contrario. Yo solicité que se dejara sin efecto esa resolución. O sea, iba totalmente en contra de lo que decía la ley. Entonces lo que se pidió fue un informe a la Unidad de Acceso a la Información Pública de AGESIC, a la UAIP, y la UAIP nos dijo exactamente, artículo por artículo, la ley dice esto y ustedes hicieron esto. O sea, el oficialismo se equivocó y se equivocó muy evidenciado quedó ese error porque la ley dice lo contrario. Reservar esa información iba en esto de la mano de esto que estábamos hablando de no mostrar el problema, ¿no? Que no se vea. Natalia, y para ir concluyendo, ¿qué acciones son prioritarias a corto plazo para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en esta situación? Mira, se tiene que, sí o sí, la emergencia, convocar a los actores claves, ¿no? Para poder discutir cómo se transforma la matriz de protección de infancia y adolescencia. Y cuando digo actores claves, digo, bueno, todo el sistema político, la sociedad civil, los organismos internacionales, las áreas de conocimiento específica de la Universidad de la República, analizando toda esta información que está sobre la mesa, los indicadores de judicialización, los indicadores del sistema de protección, los indicadores de la patologización de la vulneración de derechos, con esto que hablábamos de la medicación, ¿tá? Y los modelos de atención. Y después poner en acción en forma inmediata a la interinstitucionalidad existente hoy. Hoy hay una interinstitucionalidad existente, pero está trabajando en forma aislada. Entonces, estos 3 puntos, la emergencia, el convocar a los actores para que diseñen con toda la evidencia la transformación de la matriz de protección de las infancias y en simultáneo las acciones de la interinstitucionalidad que tenemos diseñadas, o sea, hay grandes acciones que sí o sí las tenemos que poner sobre la mesa, que son, por ejemplo, a nivel INAU, Ministerio de Salud Pública, hay que trabajar sí o sí con el acceso a salud mental. Realizar convenios de complementariedad INAU con BPS para evitar las alteraciones del desarrollo. Las violencias son precursoras de alteraciones del desarrollo, entonces consideramos que todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de vulneración de derechos tienen que acceder a las ayudas extraordinarias que hoy el BPS brinda, ¿tá? Pero brinda BPS solamente a los trabajadores, a los hijos de trabajadores. Otra acción muy importante que se tiene que hacer y que no se está garantizando hoy en día es el acceso a la justicia. Entonces, el acceso a la justicia tiene que estar sobre la mesa, se tiene que instalar una mesa de intercambio, Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, trabajando, ¿no? Las situaciones de salidas no acordadas, pero ¿para qué? Para ir a buscarlas. O sea, trabajando las situaciones de abuso sexual, ¿para qué? Para que el perpetrador vaya, o sea, le caiga todo el peso de la justicia y a las adolescentes víctimas de las violencias de abuso sexual, por ejemplo, se las pueda proteger. Entonces, y se tiene que hacer un plan nacional de capacitación a quienes están hoy atendiendo, a quienes están hoy en la primera línea de atención cuando llegan estos gurises, porque una cosa es nosotros estar hablando acá, otra cosa es ese equipo de trabajadores que está muy comprometido, desbordando, atendiendo a esa niña que de repente se la separó de su familia e ingresó a un hogar donde hay 25 niños, hay mucho grito y hay muy poco abordaje, atención.
Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Creo que con estos últimos 3 puntos que nos marcaste quedó bastante claro todo lo que estuvimos conversando. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias por estos minutos en Estudio Z. Estuvimos hablando con Natalia Argencia, directora del INAU en representación del Frente Amplio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como _Estudio Z y en X como Estudio Z _. Además, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, donde pueden repasar todos los programas anteriores y a la brevedad retomar esta última edición del programa. Un saludo para quienes nos escucharon. Nos vemos en el siguiente programa. Acá termina Estudio Z.